Cuando las preferencias que tenemos no se cumplen, pues es natural que surja un desagrado. Pero la cosa se puede poner todavía muchísimo peor. Es decir, que frente a ese desagrado, la mente en automático va a intentar aliviar ese desagrado, porque esa es la tendencia, ese es el hábito de la mente, que cuando nota dolor reacciona con aversión, que técnicamente le llaman así, y básicamente para aliviar ese dolor. Es decir, que la mente se mueve y no se mueve necesariamente de una manera operativa, sino que se mueve psicológicamente solo, no operativamente. Y entonces se mueve intentando aliviarse. Y en tu caso, ¿cómo intentas aliviarte? A ver si lo ves, Alicia. O sea, tú tienes tu preferencia de cómo tiene que ser la práctica, pero y hoy no sale. Y te surge una incomodidad. ¿Cómo, ¿Cómo reacciona tu mente intentando aliviarse de ahí, si fuera el caso? No sé, yo ahora mismo digo, ¿qué pasa, no? Que no, mi reacción es de qué me está pasando, que yo no me puedo concentrar en lo que quiero, ¿no? Eso es, Entonces, es la duda, qué es lo eso que es, qué es lo que me pasa a mí, que no puedo hacer lo que me gusta, ¿no? Lo que me relaja. eso es. Es decir, la manera de reaccionar frente a ese dolor, esa incomodidad que le surge porque su preferencia no se cumple, la mente reacciona buscando entender qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa, por qué no ha podido ser. Porque en el encontrar esa respuesta, la mente va a encontrar un alivio. Ah, es por esto. Va a encontrar un alivio. Y, y esa es la manera. Entonces, este caso no es muy de mucho peso para ti, de manera que si no encuentras la respuesta y por tanto el alivio, bueno, una respuesta además que te satisfaga, tiene que satisfacerte, porque si no, no te va a servir como alivio. Pero si de repente encuentras una respuesta que te satisface, pues se produce un alivio. Pero si esa respuesta no la encuentras, porque a mí me preguntas y yo no sé, o no sé o no te digo, Sí. o lo que sea, entonces ahí lo que va a surgir va a ser un, mm, otra capa de incomodidad que viene de que tú tienes una pregunta y no encuentras la respuesta. De manera que a la original incomodidad de que la preferencia no salga, se le suma el que, el que quieres una respuesta y no la tienes. Entonces ya no es una capa de sufrimiento, son dos. A esta segunda capa de dolor, perdón, a esta segunda capa de dolor que viene de la reacción de la mente para buscar el alivio ante el dolor que estás sintiendo porque tu preferencia no se cumple, es a lo que llamamos sufrimiento. Ujú. Y entonces esa es la capa que se puede reducir. ¿Cómo se puede reducir? A eso es lo que nos enseña la meditación vipassana. Es decir, mi preferencia no se cumple, cómodo, incómodo, incómodo, naturalmente, naturalmente, porque no es lo mismo que las preferencias se cumplan que no se cumplan. Cuando no se cumplen, pues hay incomodidad, cuando se cumplen, pues hay comodidad. Entonces, no se cumple, incómodo. Entonces, la práctica lo que nos enseña, y por eso nosotros practicamos con determinación, es procurar no movernos. Entonces, tú ya notas que tú ya notas que te has movido porque hay una pregunta ahí. Entonces, de repente te das cuenta que estás buscando alivio a través de encontrar una respuesta a esa pregunta, entonces puedas quedarte quieta ahí. De manera que yo te responda o no te responda, para ti es lo mismo, porque ya esa avidez de encontrar esa respuesta no está. Ujú. En tu caso es todo en dosis muy bajas, con lo cual es más difícil de ver. En el caso de Pere, hace un tiempo, que tuvo una reacción muy parecida en la que no se dio su preferencia y buscó, y la reacción de aversión fue encontrar, para aliviar eso, fue preguntar algo y que le contesten y obtener una respuesta. Como en él la pregunta tenía mucho peso, y la respuesta no le llegaba de la manera que él pretendía
que le llegara, que le satisfaciera por lo menos. Entonces ahí se vio con más claridad que surge una segunda capa, que es a la que llamamos sufrimiento. Entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación es no reaccionar, es decir, te notas esa incomodidad de la preferencia que no ha salido, te sale incómodo, entonces es poder sentir esa incomodidad, poder sentirla, abrirte a sentirla, abrirte a sentirla. Eso quiere decir que la mente se queda quieta. La mente se queda quieta y ¿eso qué quiere decir? Pues que no se mueve y entonces lo que hay es esa incomodidad a la que se abre a sentir. Entonces se siente, se siente. Y esa incomodidad al cabo de un tiempo se va a ir porque la naturaleza de las sensaciones es impermanente y va a irse. Y se va a acabar yendo. Entonces, eso es, digamos, el vipassanero veterano. Pero hasta que eso pasa, pues de repente uno entra en buscar, la mente reacciona buscando alivio, en reacción de aversión, y uno se engancha de repente en intentar conseguir una respuesta. Que a lo mejor no es tanto tu caso, porque ahí el dolor inicial era más bajo, ¿no? Pero te puede darse en niveles muy, muy altos de incomodidad y por tanto niveles más altos de sufrimiento, es decir, de otra capa de dolor añadida a la primera, ¿no? Eso es básicamente lo que está planteando la meditación vipassana. Es decir, que la práctica nos enseña que ante el dolor del tipo que sea, porque cuando es el dolor de un pie porque ha puesto una mala postura o porque el cuerpo duele por lo que sea, es más fácil identificar ese dolor. Pero cuando el dolor no viene de ahí, sino que viene, por ejemplo, de que una preferencia no se cumple o de una reacción emocional que te dan una mala noticia, entonces el dolor ya es más difícil de reconocer como tal, porque uno dice, no, estoy triste, no, estoy frustrada, pero no nos damos cuenta que en definitiva lo que hay ahí es cómodo, incómodo, incómodo, hay dolor. Y entonces la mente va a entrar a reaccionar y uno se queda enganchado en ese segundo momento, en el momento en el que, joder, pues yo intento entender por qué no me centro. Imagínate que no te vuelves a centrar nunca más, Alicia. Oh, madre mía. Y a pesar de todo, persevera, persevera. Sí. Y no te centras, pero persevera, pero persevera. Entonces la motivación que te viene de que la cosa sea como tú quieres, no está. Y a pesar de todo, persevera y siéntate y venga y dale la continuidad y con determinación y un día y otro y dale y dale y dale. Ese es el camino del meditador. Ahí vamos a ir aprendiendo a que las cosas salen conforme a nuestra preferencia o no. Y si no salen conforme a nuestra preferencia es normal, es natural, porque somos seres sintientes, ciudadanos normales y corrientes, que no somos Buda, que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, uno sienta desagrado. Y ese desagrado puede ser muy pequeño o muy grande. Bueno, pues esto yo he tardado montones de años en entenderlo. Porque yo pensaba que es que el dolor se puede ir de la vida. El dolor puede desaparecer. Y el dolor no va a desaparecer, porque forma parte de la vida. Igual que el placer no va a desaparecer. Placer que puede ser el que te dé un poquito de aire fresco en la cara y digas, ay, qué gustito, un segundo, ya está. Placer. En una dosis pequeña, placer. Esta separación es muy, muy importante. La separación entre dolor y sufrimiento, muy importante. Muy importante. Porque yo no me puedo impedir tener preferencias, tener deseos, tener objetivos, tener metas a las que quiero o tengo que llegar por la razón que sea. Y luego llego o no, lo consigo o no, pasa o no. Y entonces ahí es donde se puede iniciar la fiesta. ¿Qué me pasa cuando lo que yo quiero no pasa? Entonces decía antes, no, lo mejor es no tener deseos. Ah, bueno. Y entonces uno imagina que uno puede llegar a no tener deseos. Y entonces que hay vías, la meditación o el no sé qué, o esta terapia o la otra, que te pueden llevar a ese estado de pureza mental en el que uno no tiene deseos. No tienes deseos y así, no teniendo deseos, muerto el perro, acabó la rabia. Es decir, pues ya no hay nada que no pasa. Pues si todo, ya no tengo preferencias. Pero es que esa no es la experiencia. ¿De quién es la experiencia de no tener deseos? De mi maestro, por ejemplo, no. Él tiene deseos.
y ha sido el ponerme en contacto con los deseos de él, el darme cuenta que él tiene preferencias, el darme cuenta que él se levanta un día de súper mal humor y la paga con todo el que tiene delante. Porque no es que la pague, es que actúa desde ese mal humor. Eso es ser humano, un ser humano normal como somos todos. Entonces, partiendo de esa base, es decir, que la meditación no nos va a convertir en Superwoman y en Superman, porque yo pensaba que sí. Yo pensaba que me iba a quedar inmune al dolor, de alguna manera. Yo diría al sufrimiento, usando como sinónimos dolor y sufrimiento, que son cosas diferentes, aunque en el lenguaje ordinario se utilicen como sinónimos, pero son diferentes. Y ese punto es muy importante, muy importante. El poder hacer esa distinción, el saber que la vida lleva dolor, el saber que la vida lleva placer también. Y poder, sabiendo eso, comprendiendo eso con hondura, aceptar esa realidad que es la que es y desde ahí procurar entonces que la mente no reaccione y entonces ya está la bola bien puesta. Ya entonces es a que lo que esté pasando, si es dolor o si es esos impulsos hacia el placer, pues que eso vaya reduciéndose. Es decir, que la mente se vaya quedando más quieta. Es decir, que en vez de tanto moverse la mente de manera no operativa, la mente se vaya quedando quieta. Y entonces se va quedando quieta y esa quietud mental, cuando uno dice que uno quiere paz mental o paz interior, o sea, secretamente lo que estamos pidiendo es que no haya dolor. Cuando el que hay dolor y va a haber dolor y eso va alternándose, se encaja, esa paz interior que uno desea es la paz de que la mente se quede quieta ante lo que pase, es decir, que no crezca lo que hay innecesariamente. Esa es la aspiración del alma adulta. El alma adulta es la que ya ha visto que cómo es la vida, que tiene esos dos extremos y ya no pretende quitar uno y quedarse solo con el otro de manera estable, sino que ya entiende esa alternancia. Y entonces, a pesar de todo, el anhelo es que ante esa alternancia, la mente en vez de moverse de manera no operativa se quede quieta. Entonces se queda la alternancia sola. No está el sufrimiento creado por la mente, añadido. Y ahí es donde entra el trabajo que estamos haciendo. Va por ahí, ¿no? En entrenar que la mente no se mueva, se quede quieta ante lo que pasa. Ante lo que pasa. Para eso la comprensión de la impermanencia es muy, muy, muy capital. Porque claro, sabiendo que lo que yo estoy sintiendo ahora va a pasar, eso me da fuerza para permanecer quieta. Es decir, cuando en una práctica tú sabes que lo que estás sintiendo en algún momento va a cambiar, la pretensión de que tenga que ser ya va cayendo. Entonces, por eso la capacidad de sostenerse en una práctica, por ejemplo, en los retiros en los que bueno, pues las prácticas son mucho más largas y hay muchas más horas de práctica, que ahí es donde uno tiene experiencias de un tipo diferente a lo que sentarse diariamente, que una cosa no quita la otra. O sea, la práctica diaria es clave, como también es clave la asistencia a retiros unas veces al año. Son experiencias diferentes que se complementan la una a la otra, ¿no? Si yo tuviera que elegir una, elegiría la práctica diaria, porque un retiro sin práctica diaria es difícil de sostener. Entonces, bueno, esa es la cosa, ¿no? Gracias, Alicia. No, gracias a ti por lo que lo has expresado. Gracias.